Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Vamos a estar dando un par de minutos para que se puedan terminar de conectar las otras personas que han sido invitadas. Entonces, ya daremos inicio en contados minutos. Les pedimos un momentico, un poco de paciencia. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Ya se están conectando más personas al webinar de cómo desplegar una estrategia de data y IA efectiva para las empresas. Vamos a dar 2 minutos para que se terminen de unir las demás personas y ya daríamos inicio al webinar. Muy buenos días a todos. Mucho gusto. Soy Roger Sánchez, subdirector de afiliados de la Cámara de Comercio Colombo-Británica, Bridgetown, Colombia. En colaboración con nuestro aliado IDATA, les damos la bienvenida al webinar Cómo desplegar una estrategia efectiva de datos e inteligencia artificial para tu empresa. Hoy vamos a estar con Byron Quintero, quien en unos contados minutos se va a estar uniendo, de IDATA, quien es el CEO de esta compañía. De antemano aprovechamos para agradecer a nuestros Diamond Members, Compensar, Pilgrim Security, Araujo Ibarra, Morenos, KPMG, Helion, Pasar Express y también agradecemos a nuestro auditor BDO, quienes nos apoyan para hacer posible el desarrollo de todo este tipo de eventos y de generación de contenido. Mientras se termina de unir Byron Quintero, les cuento que nosotros como Cámara de Comercio Británica estamos actualmente muy involucrados en los temas de tecnología. Hay grandes oportunidades para explorar eh, el mercado británico. El Reino Unido pues es un mercado que tiene grandes oportunidades en temas de inteligencia artificial, de machine learning,
de análisis de datos, entre otras oportunidades que en caso de que ustedes puedan estar interesados en estos temas, con mucho gusto les podemos apoyar tanto desde nuestro aliado IDATA como desde la Cámara de Comercio Británica. Mientras tanto, pueda darle paso a Cristian Rueda del equipo de Data, quien nos va a contar al respecto de esta organización. Por favor, Cristian, continúa. Gracias, Roger. Buenos días a todos. Bueno, un gusto saludarles hoy desde IDATA. Eh, para nosotros también es un placer estar en este espacio. Qué bueno poder conectar con personas como ustedes, con intereses muy particulares en estas tendencias que estamos manejando últimamente de lo que es la data y la inteligencia artificial en las organizaciones. Previo a arrancar nuestro espacio, quisiera mostrarles un poquito de lo que hacemos, de lo que somos, de quién es IDATA. Y sobre esto, pues obviamente que ustedes tengan una ruta de conocimiento en cuanto a lo que hacemos y obviamente nuestra experiencia. Eh, por favor, Roger, me confirma si se ve pantalla, si estamos Sí, proyectando sin señor. problema. Perfecto. Confirmo que está compartiendo pantalla. Listo, nada, pues bueno, IDATA, pues para los que no nos conocen, es una multinacional. Básicamente nosotros estamos presentes alrededor de 12 países y nuestro foco o nuestro centro de trabajo, de organización se centra en los datos. Nosotros somos expertos en el desarrollo de soluciones a través de los datos y obviamente esto replicado en todo lo que son soluciones también a través de inteligencia artificial. El objetivo que tenemos nosotros es impulsar las organizaciones con las que trabajamos, obviamente entendiendo sus dolores, entendiendo sus necesidades puntuales y esto a través de nuestra experiencia, llevarlos pues a otros niveles. Más o menos el análisis y la analogía que nosotros hacemos de lo que brindamos es prácticamente un edificio. Esto, digamos que llevado en diferentes niveles y en diferentes momentos, que lo que nos permiten es obviamente entender un poquito el alcance que tenemos dentro de la organización. Básicamente centramos nuestra estrategia, nuestro foco de trabajo en unos pilares fundamentales que hablan de la calidad de los datos, el gobierno de los datos, la arquitectura y la estrategia de los mismos, para poder sentar unas bases sólidas que nos permitan, obviamente, de ahí para arriba entender las necesidades puntuales que puedan tener las organizaciones y adicional, pues obviamente todas las posibilidades que podríamos brindarle de acuerdo pues a una estrategia mucho más focalizada. Allí obviamente desarrollamos soluciones a través de una analítica descriptiva, una analítica predictiva, complementamos también con conceptos como machine learning, deep learning y obviamente llegamos a esa inteligencia artificial que obviamente en muchos casos y a hoy es casi que el auge o el boom. Bien, de ahí para allá, pues obviamente tenemos una subdivisión de equipos en ingeniería y en ciencia de datos que cada uno de estos aborda cierto punto de los que les comentaba anteriormente y que a la final pues obviamente complementan un equipo de trabajo robusto que nos permite atender cualquier tipo de necesidad en las industrias y en las organizaciones. A la fecha realmente hemos trabajado con casi 400 clientes, mucho más de 400 clientes en todas las industrias. Hemos trabajado en industrias como petróleo, energía, logística, retail, gobierno. Y obviamente, pues el objetivo es podernos enlazar en todos los segmentos posibles porque dentro de las posibilidades y las capacidades que tenemos como organización, tendríamos todas las capacidades y atributos para lograr eh, obviamente desplegarnos en cualquier industria al momento. Más o menos estamos representados en estos países. Allí tenemos obviamente diferentes proyectos, diferentes clientes que nos han sumado en la construcción de soluciones inteligentes, obviamente centradas y basadas a través de los datos. Y tal vez un plus del por qué nosotros básicamente es pensar en que somos un equipo veloz, realmente tenemos una capacidad grande para poder llevar sus proyectos a una velocidad mucho más adecuada y más certera en términos de agilidad podríamos decirlo, optimización. Tenemos un ecosistema de partners que nos apoyan, de hecho nosotros
tenemos una insignia muy valiosa y prestigiosa para nosotros y es que somos partner de Microsoft y lo fuimos como partner del año 4 años consecutivos. Entonces, a nosotros nos enorgullece pues tener ese respaldo a nivel LATAM que nos ha permitido obviamente llegar a otras puertas y tocar pues obviamente escenarios e industrias y también empresas donde hemos llegado a dar soluciones pues realmente interesantes. Contamos con un activo de datos realmente robusto, obviamente una calidad en todo lo que hacemos. Adicional, pues tenemos una academia que complementa un poquito todas estas iniciativas que llevamos y realmente nuestro ADN es acelerar la estrategia de los negocios en las organizaciones y creo que eso es un diferencial grande en el hecho de trabajar con nosotros. Como les decía, pues partners para nosotros son Microsoft, otras plataformas y productos como un Databricks y TDCinex, que hace parte pues también de todo nuestro ecosistema de partners. Y a la final, pues bueno, todo es una suma que nos permite obviamente tener hoy el respaldo de grandes compañías y poder estar hablando con ustedes, obviamente con toda la tranquilidad y experiencia posible. Estos son nuestros datos de contacto por si ustedes quieren seguirnos, estar atentos de lo que hacemos. Eh, Visualizar un poquito como nuestro día a día, nuestras soluciones, nuestro portafolio, nuestro equipo de trabajo y allí pues obviamente que ustedes puedan tener toda la posibilidad de extender la información si así lo requieren. Entonces, eso era lo que tenía que compartirles por ahora. No sé si ya está Byron con nosotros. Permítanme un segundo, por favor. Tiene un problema técnico, les pido excusas por el retraso, pero es que bueno, hay un problema técnico en conexión. Dame un segundo, por favor. Les pedimos excusas a los asistentes. De verdad es que estamos teniendo una complicación de conexión. Eh, Permítanos, por favor, un momento mientras ya se termina de sumar Byron.
Ho- Hola, buenos días a todos los que están conectados. De parte del equipo de Bridgechamp les queremos pedir unas disculpas porque Byron tuvo un problema de conexión. Él en este momento está en Europa y pues la conexión ha estado un poco complicada. Entonces nos va a tocar reprogramar el webinar. Sin embargo, les queremos contar que este webinar era como el abrebocas a unos cursos que vamos a hacer junto a IDATA, que es partner de Microsoft, donde vamos a hablar como de la inteligencia artificial, los datos y cómo este tipo de cosas nos pueden ayudar a optimizar nuestro trabajo en las empresas. Entonces, dentro de poco vamos a estar lanzando la convocatoria para que ustedes puedan participar. Va a ser un curso muy, muy bueno, pero va a ser corto porque entendemos que las agendas de las personas son un poco atareadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a estar lanzando la convocatoria dentro de poco, pues para que estén pendientes. De igual manera, pues nos excusamos con ustedes por no poder realizar el webinar hoy, pero fue algo que se nos salió de las manos completamente. Entonces, para que puedan estar pendientes de nuestras redes, de nuestros mails, y ahí vamos a estar. O no, no, Byron, creo que levantó la mano. Sí, hola, buenos días a todos. Qué pena con ustedes. Les cuento, estoy en este momento en el aeropuerto de París y tuve un inconveniente por aquí en la entrada, en el ingreso del aeropuerto. Entonces me escucho con todos. Eh, si gustan, Natalia, mil disculpas, y Cristian y a todos los presentes, pero si gustan podemos iniciar inmediatamente. Cristian, si tú me ayudas proyectando la presentación e iniciamos, si están de acuerdo. ¿Vale? Bueno, entonces Estoy. la idea de esta presentación, como bien lo indica el nombre, que es el despliegue efectivo de la estrategia de data e inteligencia artificial en las empresas, tiene un objetivo particular. Y este objetivo es que la mayoría de los proyectos de inteligencia artificial que se vienen implementando en cualquier parte del mundo tienen un porcentaje muy alto de fracaso. Según Gartner, más o menos el 56% de los proyectos de inteligencia artificial nunca llegan a estado de producción, es decir, se nos están quedando los proyectos en pilotos, en los famosos POCs, en pruebas de concepto, y eso está generando un ruido enorme en todas las empresas, porque muchas empresas dicen, queremos implementar inteligencia artificial, pero no sabemos cómo. Así que el objetivo de esta presentación es para que encontremos herramientas y sepamos cómo implementar soluciones de inteligencia artificial de manera mucho más efectiva. Si en cualquier momento de la presentación tienen preguntas, me pueden interrumpir. La idea es que esta presentación sirva para que cualquier empresa de cualquier sector, de cualquier tamaño, de cualquier mercado, tenga herramientas para poder desarrollar una estrategia de inteligencia artificial y general de data de manera efectiva. Adelante, Cris. ¿Qué viene ocurriendo? Bueno, yo creo que todos sabemos que análisis de datos ha sido bastante relevante y ha sido una tecnología que ha venido implementándose en las compañías en los últimos quizás 10 años de manera cada vez más importante. Pero hace 2 años ocurrió algo especial y hace 2 años empezamos a hablar de inteligencia artificial de manera mucho más intensiva. ¿Y qué fue lo que pasó hace 2 años? De pronto parece que fuera mucho tiempo o parece que fuera menos tiempo, pero realmente lo que pasó hace 2 años es que OpenAI lanzó la versión 3.0 de ChatGPT, que es la primera versión pública que se lanza de ChatGPT. ¿Qué ocurrió en ese momento? Resulta que no fue que la tecnología fuera creada en el 2022, que fue hace 2 años que se lanzó. Esta tecnología ya había sido creada, de hecho, desde el año 2018. El equipo de data de Google ya estaba utilizando inteligencia artificial generativa, que no se llamaba así, de hecho, se llamaban eran los modelos transformadores. Lo que ocurrió es que lo que hizo OpenAI es que pensaron, ¿cómo hacemos para que la inteligencia artificial generativa realmente la empiece a utilizar gran parte de las personas? Y cayeron en cuenta de algo, y es que alguien dijo, venga, es que la mayoría de las personas hoy en día se comunican por chat. Todo el mundo está chateando. De hecho, es posible que alguien aquí en este momento esté chateando. Y usamos WhatsApp, usamos mensajes de texto, usamos los chats de Teams. Es decir, el ser humano se le ha convertido completamente natural su mayor comunicación vía chat.
Entonces lo que hicieron fue pongamos OpenAI, pongamos la inteligencia artificial generativa en un chat. Y ahí fue que todos empezamos a usar el chat y nos dimos cuenta y nos sorprendimos de que casi que sentíamos como si estuviéramos hablando es con un ser humano y no con una máquina del otro lado. Y que tenía unas capacidades de procesamiento cognitivo muy altas porque nos permitía resumir contenidos de manera muy importante. Entonces, lo que ha venido pasando hasta la fecha es que hoy en día, más o menos cada 3 o 4 semanas, estamos viendo un nuevo lanzamiento en términos de inteligencia artificial generativa. Es decir, hoy hay soluciones de inteligencia artificial generativa casi que para cualquier cosa que nos ocurramos, para crear contenidos escritos, para crear contenidos visuales, para resumir, para crear videos, para hacer chats conversacionales, para casi cualquier cosa que nos imaginemos hoy en día hay inteligencia artificial generativa. Lo que tenemos ahí en ese disco que está a la derecha es un poco, de hecho ya está un poquito desactualizado, es un poco como un landscape de la cantidad de herramientas de inteligencia artificial generativa que hay para muchas compañías en este momento disponibles en el mercado. Pero ahorita hay muchas más, de hecho. Ahorita ya ese disco se está multiplicando y se está agrandando de una manera impresionante. Entonces, vamos con la siguiente, Cristian, por favor. Y lo que ha venido ocurriendo, de hecho, desde el año 2012, es que, no sé si ustedes recuerdan, los que de pronto trabajaban en temas de tecnología a esa fecha o tenían sus áreas de tecnología en las empresas, vino ocurriendo algo que no nos dimos cuenta y es que las áreas de TI, las áreas de tecnología en las compañías, sin quererlo, se convirtieron en las proveedoras de información de valor para la organización. Y digo sin quererlo, porque las áreas de tecnología en las empresas lo que hacían tradicionalmente era cuidar el hardware y el software, que son los activos tecnológicos de las compañías. De hecho, en esa época, antes del 2010, la mayoría de las empresas grandes tenían servidores físicos dentro de las empresas en cuartos refrigerados, para que esa era como la principal problemática. ¿Cómo hacer para escalar ese esquema de los servidores físicos que se tenían en cuartos refrigerados? Entonces buscaban era eficiencias en los procesos de los servidores. Pero como estaban almacenando los datos en esos servidores, por allá las áreas de negocio empezaron a hacerse preguntas acerca de esos datos. Entonces, por decir algo, el gerente general quería saber, yo quiero saber cuál fue la rentabilidad de la compañía en los últimos 3 meses. Y le preguntaban a TI, TI, ¿me puede sacar un informe financiero de las ventas de los últimos 3 meses de la mano con los costos? Y el área de TI decía, bueno, sí, yo puedo entrar al servidor y sacarte la información. Luego el área de mercadeo llegaba y decía, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuáles fueron mis mejores clientes en los últimos 3 meses. Entonces el área de tecnología decía, ok, bueno, póngame un query, un requerimiento y yo le saco la información. Por allá el área financiera, el área de operaciones, el área de riesgos, todas las áreas de la compañía empezaron a hacer solicitudes de información al área de tecnología, porque era el área de tecnología la que estaba almacenando los datos, ¿sí? Entonces, sin quererlo, se convirtieron en los proveedores de la información. Entonces, por allá en el año 2010 y de hecho antecitos, empezó a hablarse de la primera tecnología, de hecho avanzada en análisis de datos, y eran los famosos proyectos de Business Intelligence. Los proyectos de Business Intelligence, básicamente la idea detrás era que la gente dentro de la organización no le pidiera la información al área de tecnología para que tecnología armara el informe, sino lo que buscaba era básicamente que las áreas de la organización tuvieran autoservicio en el consumo de la información, en el consumo de sus propios reportes. Es decir, si el área de mercadeo quiere conocer cuáles son los productos que más se vende, no le hagan la solicitud a tecnología, sino tecnología le decía, aquí está la herramienta, hágalo usted mismo. Por allá, por esa época, en el año 2012, de hecho, la Harvard Business Review publicó un artículo que decía que los científicos de datos, que era un término nuevo, iban a ser la profesión más sexy del siglo XXI, porque todo el mundo estaba demandando los servicios de datos que estaban en esos servidores. Entonces llega la nube llega cuando se da esa evolución hacia el Internet en una capacidad no solamente de almacenar datos, sino procesarlos en Internet. Entonces hablamos de que hay un gran cambio y es que ya se pueden analizar, ya no hay limitaciones en cómputo, sino que puedes analizar grandes volúmenes de datos a una gran velocidad y ahí es que vamos a la nube. Y por allá en el año 2014 empieza una carrera que casi que es una carrera armamentística de las principales compañías de tecnología, cada uno con su propia nube. Entonces esa carrera se da principalmente por Google, AWS con Amazon y Microsoft con Azure.
Entonces inician esa carrera de crear las tecnologías en nube, que evolucionaron luego hacia la analítica, que ya no era descriptiva, es decir, ya no veo, recuerden que ahorita las preguntas eran, mercadeo quería saber cuáles fueron los mejores productos, cuáles fueron los mejores clientes, el área financiera quería saber cuál fue la rentabilidad, sino que ahora las preguntas hacia cuál va a ser la rentabilidad, cuáles van a ser los mejores clientes, cuáles van a ser los mejores productos. Entonces hablamos de que pasamos a un campo que se empezó a llamar la analítica avanzada y el machine learning hacia el 2015. Luego, a partir de ahí, las empresas empiezan a dar cuenta que la data que estaban analizando era la data estructurada, llamémoslo así, la data fácil de analizar, la data que encuentras en filas y columnas. Y las empresas empiezan a decir, venga, ¿será que también puedo analizar la data que está en imágenes, audio, video y texto? Y cuando caemos en cuenta de que sí se puede, entonces empezamos a hablar de la primera capa de Deep Learning e inteligencia artificial. No generativa, inteligencia artificial basada en redes neuronales. Y precisamente eso nos trae en la historia hasta hoy, y es que más o menos desde el 2022, y de hecho más fuerte en el 2023, empezamos a hablar de inteligencia artificial generativa. Entonces, esa línea amarilla lo que muestra es la velocidad y la capacidad de absorción en las empresas de estas diferentes tecnologías. Y por eso decimos que lo que logra la inteligencia artificial generativa y que ahora está en boca de todo el mundo es que la innovación se vuelve tecnología cuando esta es democratizada. Y lo que ha hecho esto es que casi cualquier persona hoy en día la pueda utilizar. De hecho, al final vamos a hablar un poco de unas tendencias, si nos da el tiempo, pero una de las tendencias más fuertes que tenemos en este momento es el no-code y el low-code. Y es que muchas de las implementaciones que se hacen hoy en día en inteligencia artificial cada vez requieren menos código. Es decir, cada vez más ustedes para crear una solución de IA en sus empresas no necesitan tirar código, es decir, no van a necesitar un programador. Lo pueden hacer ustedes mismos. ¿Por qué? Porque la máquina es la que escribe el código por ustedes. No sé hasta el momento si todo claro, ¿me escuchan bien? ¿Alguna pregunta? El audio está bien, Byron. Listo, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces continuemos, porque ya con este contexto, entonces vamos a pasar un poco al hoy. Lo que estamos viendo en pantalla, no sé si todos la conocen, de pronto para muchos de ustedes ya es común, pero esta es la curva de tendencias tecnológicas de Gartner. Yo les voy a decir por qué esta curva de tendencias tecnológicas es importante. Cada vez que se va a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio al mercado, si quiere hacer un proceso de innovación, muchas de las personas que trabajan en procesos de innovación tienen en cuenta esta curva. ¿Por qué? Porque esta curva muestra cuáles son las tecnologías que están creciendo las expectativas en el mercado en todo el mundo y cuáles hacia la derecha van un poco de salida, es decir, reducen ya las expectativas, consecuentemente va reduciendo el impacto y van saliendo. Entonces, si ustedes quieren invertir en tecnologías altamente disruptivas, tienen que empezar a mirar sobre todo las que están iniciando la parte izquierda de la curva, es decir, las que están creciendo en esa pendiente importante al lado izquierdo. Yo aquí hacía un ejercicio hace unos años, y el ejercicio era marcar en rojo cuáles eran las tecnologías que estaban muy relacionadas con data y con Big Data. Entonces, hace más o menos 5 años yo graficaba como todos los conceptos. Usualmente habían 5, luego habían 7, luego habían 8, luego 10, y se empezaron a multiplicar como esos circulitos rojos en cada uno de los conceptos. Y de hecho, hace 2 años dejé de hacerlo porque me di cuenta de que estaba prácticamente ya subrayando todo el gráfico en rojo. Y si hoy nos damos cuenta, casi que si miramos cualquiera de los conceptos que están en esa gráfica, todos los conceptos hoy en día tienen que ver con data. Entonces, ¿es relevante? Claro, es totalmente relevante. Entonces, vamos a ver cómo lo operacionalizamos. Vamos adelante, Cristian, por favor. La visión nuestra de los datos, como es tan relevante, pues es una visión en la que los datos son un activo. Son el activo quizás más importante de las compañías. De hecho, hace unas semanas, quizás hace un par de meses, estaba en el evento de uno de nuestros partners, que es Databricks, en San Francisco, y es uno de los eventos de data y inteligencia artificial que hay hoy en día más grandes en el mundo y más importantes en el mundo.
Y allí estaba dando una charla el director de NVIDIA, el gerente, el CEO de NVIDIA. Y lo que decía el CEO de NVIDIA era todas las industrias, todas las empresas están resultando impactadas por datos. Si tú no estás viendo que está cambiando tu industria los datos, es porque simplemente no estás prestando suficiente atención, pero todas lo están haciendo. Como los datos son tan importantes y son un activo tan fundamental, pues nosotros los datos los vemos tal cual como un activo físico, como si fuera un edificio. Cuando tú vas a construir un edificio, lo primero que tienes que ver, sobre todo en el edificio, es cuál es el terreno sobre el que vas a construir. Y ustedes se dan cuenta que cuando uno va a construir un edificio, cuando una empresa de ingeniería va a construir un edificio, ustedes pasan y ven que van varios meses y no se ve ninguna estructura hacia arriba. De pronto ven una tela verde y ustedes dicen, venga, pero eso lleva mucho tiempo y no vemos que realmente construyan nada. Si uno de pronto se asoma por un orificio de esa tela verde, se da cuenta de que hay un hoyo enorme en ese espacio donde se va a construir un edificio. Y uno dice, uy, es que están construyendo hacia abajo. Claro, es tan profunda la estructura cuando vas a construir el edificio como qué tan alto vas a ir, qué tanto peso vas a cargar. Entonces, usualmente la cimentación, que son las pilas del edificio, son más profundas y más robustas conforme más alto va a ser el edificio. Y también depende mucho del terreno en el que estés construyendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los datos, y quiero que por favor esto lo tengamos súper en cuenta, este concepto, es lo mismo que como cuando vamos a construir un edificio. Entonces vamos a empezar por lo que hay abajo, por lo que hay en el suelo. Cuando nosotros en términos de datos hablamos por lo que hay abajo, el primer concepto del que hablamos es la arquitectura de datos. La arquitectura de datos no es más que cómo automatizamos las conexiones a las diferentes fuentes de datos de los diferentes sistemas de información. Es decir, si tú no conectas los datos con las fuentes, básicamente vas a hacer un ejercicio de un día, porque mañana va a estar desconectado. Entonces, básicamente lo que busca es centralizar todos los datos que son tu activo en el mismo lugar y centralizarlos de la mejor manera. De la mano con la arquitectura de datos siguen otros conceptos, como por ejemplo lo del gobierno de datos. Ya que los datos que son tan importantes los tienes centralizados, pues es como que tienes ya el cofre del tesoro. Y ese cofre del tesoro pues lo tienes que cuidar bien. Entonces, gobierno de datos básicamente busca garantizar quién accede al dato, cómo accede al dato, quién comparte el dato con quién, qué políticas y qué niveles de seguridad hay para el acceso al dato. ¿Sí? Es como cuando pensamos en el mapa organizacional de la compañía, pero es desde la dimensión de los datos. ¿Quién es el dueño de cada dato que está dentro de ese cofre? De la mano con gobierno de datos viene la calidad, que va un poco con los procesos, ¿no? Y la calidad garantiza precisamente que eso que tienes almacenado pues esté bien cuidado y tenga buena calidad. Y de la mano con la calidad, el gobierno y la arquitectura está la estrategia de datos, que la estrategia finalmente es ¿qué vas a hacer con ese cofre? ¿Qué tan alto quieres ir? ¿Qué tan alto quieres llegar? Eso no lo define tecnología. Y aquí quiero hablar de algo bien importante y es que la estrategia de datos y la responsabilidad de la estrategia de datos en la organización no es de TI, no es del área de innovación, no es del Chief Data Officer en tu compañía, es de la gerencia general, es del CEO de la compañía y es para dónde vamos. Los datos finalmente te ayudan a acelerar o a profundizar el impacto, pero es el para dónde vamos. Ahora, ¿con qué profesionales te apoyas para poder cavar lo que está debajo del suelo? Usualmente es la preparación de los datos, que es la preparación del terreno. Usualmente es con los ingenieros de datos. Ahora, cuando tienes el terreno preparado, vamos a empezar a hablar del primer piso. Y el primer piso tal cual es como la recepción del edificio. Es por donde todo el mundo ingresa. Es lo bonito. Es donde todos los usuarios entran por la puerta principal y acceden directamente a la información. Entonces, usualmente el primer piso es la analítica descriptiva. Es aquello que le permite al negocio tomar decisiones rápidas. ¿Sí? Saber, por ejemplo, cuál fue el comportamiento histórico del negocio, lo que estábamos hablando ahorita, cuáles fueron tus mejores clientes. Luego, que ya conoces qué pasó, es la analítica descriptiva, que precisamente como su nombre lo indica, describe los datos. Hablamos de la analítica predictiva. Y la analítica predictiva va más enfocada en qué va a pasar,
finalmente, qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Luego de la analítica predictiva, que vamos a analizar data no estructurada como imágenes, audio, video y texto, empezamos a hablar del Machine Learning y del Deep Learning. De hecho, les cuento, el Machine Learning surge porque los modelos predictivos que se hacían funcionaban muy bien al principio, pero empezaron a quedar obsoletos rápidamente. Entonces, la capacidad de Machine Learning lo que permite es que los modelos puedan aprender de manera autónoma en el tiempo. Y luego empezamos a hablar entonces en el último piso de lo que es inteligencia artificial y sobre todo inteligencia artificial generativa. Yo les cuento algo. A veces, cuando nosotros llegamos a las empresas, hay empresas que nos dicen, Byron, ¿qué tienes para ofrecerme? ¿Qué soluciones tienes? Y la verdad es que hoy en día hay tantas soluciones que para mí es casi imposible empezar a dictar qué soluciones tenemos, porque las soluciones en data existen para cualquier área o para cualquier espacio en negocio donde hayan datos. Y hoy en día hay datos en casi cualquier área de negocio. Entonces la pregunta no es qué tienes para ofrecer. La pregunta adecuada es qué es lo que tú necesitas, para dónde vas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese para dónde vas está más relacionado con el uso de los datos. Ya vimos la preparación del terreno y ahora es el uso del dato. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, también les quiero decir algo. Hoy en día, en muchas empresas, las áreas o las personas dentro de las empresas, los diferentes usuarios de todas las áreas, muchas veces dicen, pero es que ustedes lo ven todo muy complicado. Es que ustedes quieren hablar de arquitectura, de gobierno, de calidad, y eso toma muchos meses. Cuando yo puedo entrar directamente a OpenAI o a Midjourney o a cualquier aplicación de estas de Internet y puedo usar inteligencia artificial generativa de una vez. ¿Por qué no hacerlo? Ahora vamos a profundizar un poco el por qué. Y no es por qué no hacerlo, más bien cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Pues lo que tienes que tener en cuenta siempre es que si tú no armas una arquitectura de datos, si tú no haces una preparación del terreno, tú no vas a construir un edificio. Vas a construir pequeñas casitas que están desconectadas las unas de las otras. Y va a ser imposible que va a estructura de manera vertical y de manera cohesionada. Por eso es importante trabajar en la preparación de los datos. Algunas empresas de tecnología dicen, o roles de tecnología dicen, es que si yo me pongo a hacer el proceso de gobierno de datos, eso me va a tomar 6 meses o 8 meses y el CEO no me va a esperar. Él está esperando soluciones tangibles y soluciones visibles, porque tal cual como lo es un edificio, eso no se ve, está debajo de la tierra. Necesitamos soluciones tangibles y visibles. Entonces, la recomendación es, tú lo que puedes hacer es ir trabajando en la preparación del terreno, en la preparación de los datos, mientras le vas dando, conectado con esa preparación, algunos elementos de valor al negocio. Eso es como ir armando la casa modelo, ¿sí? Como ir dándole un caramelo al negocio para que el negocio pueda ir percibiendo el valor que tienen los datos. Sí, es una aproximación adecuada. No sé si hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. Bueno, si no las hay, entonces, ¿cómo definir la estrategia? ¿Cómo definir para dónde vamos? Nosotros decimos en IDATA que es importante definir la dirección, establecer la velocidad y medir el impacto. ¿Qué es esto? Esto es como este cuento típico, esa frase típica que dice que si no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Y por eso es que fracasan la mayoría de los proyectos de inteligencia artificial en las empresas, porque no se trata de implementar cualquier cosa. Se trata de implementar cosas con una dirección, con una velocidad establecida y midiendo el impacto que te va a generar. Pero si no haces esto, vas a resultar haciendo cosas que finalmente no te generan ningún impacto de negocio. Entonces, cuando hablamos de soluciones en datos, ¿qué son los impactos? Los impactos pueden ser, o más bien la dirección. La dirección puede ser, por ejemplo, yo quiero mitigar riesgos. Usualmente cuando nosotros hacemos este ejercicio, le preguntamos a la empresa, ¿cuáles son los objetivos estratégicos que quieres perseguir, por ejemplo, este año dentro de tu compañía? Y mira que no estamos hablando de temas técnicos. O decimos, en los próximos 3 años, ¿qué es lo que estás persiguiendo como objetivos corporativos? Y puede ser mitigar riesgos, puede ser yo quiero apostar al crecimiento en varios mercados, puede ser yo quiero fortalecer la satisfacción de clientes o fidelización de clientes. Puede decir, no, yo quiero trabajar en posicionamiento, sobre todo algunos productos específicos.
o yo quiero abrir nuevos mercados, o yo quiero mejorar la rentabilidad, o lanzar nuevos productos. Puede ser cualquier cosa de estas u otras, pero lo importante es saber para dónde vamos en términos de negocio. Cuando sabemos para dónde vamos en términos de negocio, establecemos cuáles son los KPIs que me va a permitir medir qué tanto estamos llegando a esos objetivos de negocio. Entonces ahí, Chris, porfa, por ejemplo, cuando definimos el impacto, usualmente sabes que yo quiero hacer un bot que me aumente la velocidad en aprobaciones, por ejemplo, de crédito, aprobaciones por minuto, o de orden de mantenimiento, o de cualquier cosa. Pero lo importante es definir el indicador que te permite saber en cuánto estás y finalmente la solución que te va a generar. Porcentaje de crecimiento en ventas, porcentaje de generación de leads, porcentaje de reducción de tiempo, que está muy relacionado con optimización, asertividad, siniestralidad, cantidad de clientes. Yo les garantizo de que si ustedes tienen definida la dirección, tienen definido el indicador de impacto, podemos establecer la velocidad y el retorno de inversión de cada inversión que ustedes hagan en data. Y los proyectos en data no van a fracasar, ¿sí? Pero vamos a ir un poco más al detalle en la estrategia con esta presentación. Entonces, dale adelante, Cristian, por favor. Ay, perdóname, hay una pregunta de Brady Pardo Sí. que nos menciona por qué hoy en día se fracasa en la implementación. Supondría yo de la estrategia. Brady, tienes igual el micrófono abierto por si quieres extender un poquito más la pregunta. Adelante. Muy buen día para todos, muchas gracias. Te silenciaste, Brady, perdón. Cuando Byron al inicio nos comentó que Gartner estaba mencionando de un porcentaje de fracaso, es validar por qué fracasamos en esa implementación y adicionalmente porque mi experiencia en el sector TI también se ve normalmente, incluso en los mayoristas distribuidores que llegan a las empresas B2B, ni siquiera hay una organización dentro de las mismas compañías para ofrecer las soluciones. Porque si tú vas a ver, si necesita el área de comercial su fuente de datos, ve a un área específica, te ofrecen o tú mismo bajas el Excel, por así decirlo, lo bajas, pero resulta que tienes también que como parte de comercial entender si los clientes están repetidos, si no están repetidos, la ciudad, por qué, de la parte financiera y no hay una organización de esa información que nos permita llegar allá. Entonces, siento que en el mercado existen las soluciones, pero no existe la forma clara que se le indique a las compañías que debe haber alguien que organice la data y que no es responsabilidad de el director comercial, el coordinador comercial o el ejecutivo que tiene que hacer 1000 cosas en el día para poder tener un objetivo de ventas completo y llegar a su meta, pero se la pasa todo el día tratando de organizar, sabiendo Excel, cómo es que esa base de datos que no está limpia me puede llevar a una información correcta. Entonces, no sé si ese fracaso en la implementación está desde ahí o qué es lo que ha dicho Gartner y cómo lo ha visto en cómo fracasa en implementación y si es a nivel mundial o si esto es por continentes o si nosotros los latinoamericanos somos expertos en el desorden. Brady, gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que esto es un fenómeno a nivel mundial y cuando hablamos de tecnologías sí, de esta implementación en compañías casi que en cualquier parte del mundo, estamos encontrando la misma situación en todos los países. Depende más del nivel de madurez. Hay compañías que están mucho más adelantadas que en otras. Pero yo les digo, cuando una compañía está más adelantada es porque tiene definida su estrategia de data. Lo que estás diciendo es completamente cierto. De hecho, yo te puedo decir más fácil por qué, más bien, cuando no fracasa una empresa en la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Y te tengo que decir que la tecnología está lista para las implementaciones. Lo que no están listas son las empresas, ¿sí? La tecnología está ya muy desarrollada para poder hacer implementaciones con suficiente impacto. Pero vienen pasando situaciones como estas. Y te voy a decir algo. Como una experiencia, nos pasó con una compañía de retail muy importante en Sudamérica, en la que hicimos una implementación que buscaba predecir cuáles clientes de tu mercado más importante, de tus clientes más valiosos, ibas a perder. Tenías una alta probabilidad de perder. Y el modelo estaba súper bueno. El modelo te decía con un 85% de asertividad
en los próximos 3 meses cuáles clientes se te iban a ir y no iban a volver. A los 2 meses, la asertividad, o sea, a una temporalidad de 2 meses, la asertividad aumentaba del 85 al 90% y a un mes te aumentaba el 95%. Finalmente, el modelo te daba los resultados de cuáles clientes ibas a perder, pero llegamos a la conclusión de que el modelo a ellos no les servía para nada, porque no tenían un área dentro de la compañía especializada en definir una estrategia basado en ese indicador, en esa información, para tomar una decisión que le permitiera tomar una acción sobre esos clientes que se van a ir. Es decir, la diferencia entre el pasado y ahora es que antes no sabías que se te iban, ahora sabes que se van, pero finalmente el impacto que estás generando es nulo, porque no tienen la capacidad de accionar ninguna estrategia para poder retener a los clientes. Por eso es que tenemos que la clave de definir para dónde vamos es, uno, ver tu activo como lo mencionamos ahora, como un edificio, como un activo importante. Pero dos, lo que tenemos en pantalla ahí es, yo no voy a implementar una solución que busque mitigar riesgos cuando tú lo que estás buscando ahorita, por ejemplo, es lanzar nuevos productos. Estás yendo en direcciones contrarias o en direcciones diferentes. Todo lo que tengas que hacer en datos para este año, si lo que le estás apuntando es a llegar a nuevos mercados o a implementar la rentabilidad, es para eso y no te desenfoques de ese objetivo. Finalmente, la data es una herramienta que te va a permitir llegar más rápido a ese objetivo o profundizar ese objetivo, ¿sí? Entonces, por eso la clave es esta, definir la dirección, establecer la velocidad y medir el impacto. Ahorita vamos a ir un poquito más profundo sobre esto, pero no sé si ahí tengan alguna otra pregunta o comentario. Sí, y me surge otra pregunta. Entonces, basado en estas tres premisas, ¿cómo mostrarle a las compañías, incluso desde el mayorista al canal y a la empresa final, cuál es esa área que necesita? Porque es que ahí es donde se pierden las compañías, se pierde el gerente general y se pierde todo el mundo, en donde entonces esto es es más la obligación. Cuando tú montas un ERP o te estás certificando, entonces el problema es de todos los demás menos mío, o no sabemos a quién es que definitivamente le corresponde o cómo implementamos esa área, o cómo se llama el área, o si es un área de analítica de datos, o si es un área entre comercial y mercadeo, o si definitivamente es un área entre el arquitecto de datos y alguien más. Mira, la estructura, a ver, en cuanto a quién es el responsable de la estrategia, como lo mencionaba ahora, no es un área dentro de la organización, no es un área técnica, por llamarlo así. El responsable de la estrategia de datos en la organización es el nivel directivo, es decir, es la estrategia del negocio, que es el para dónde vamos. Tú puedes tener un área técnica fabulosa, tú puedes tener los mejores científicos de datos de todo el país, de todo el continente, si quieres. Puedes tener un equipo maravilloso, pero si lo que hacen ellos no está alineado con la estrategia de negocio de tu compañía, no te sirve absolutamente para nada. Pero puedes tener un equipo técnico medianamente bueno, puedes incluso tercerizarlo si quieres. Pero si lo que estás haciendo está completamente alineado con la estrategia de negocio, estás generando un impacto importante, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de la estrategia de datos no está de nuevo en el área de TI, no está en el área de datos. La estrategia está más del lado de la gerencia general o los directivos de negocio de la compañía. Y es el para dónde vamos. Ahora, esto lo voy a conectar con otra cosa, y es que muchas veces cuando uno da una conferencia de data en una empresa y capacitas a todo el equipo, después uno se embala porque se da cuenta de que todas las áreas empiezan a pedir cosas. Y uno dice, pucha, ¿y ahora por dónde empiezo? Tengo ahora, no sé, 150, 200, a veces 500 iniciativas o más. Y uno dice, ¿ahora qué hago? ¿Ahora por dónde empiezo? Es como que tenías un arbolito de manzanas y te empezaste a sacudirlo. Y hay un montón de manzanas que no eres capaz de recoger. Entonces, luego que defines el objetivo, la idea es priorizarlo. Y tú priorizas las iniciativas en cuanto a qué es lo que te genera más impacto versus el objetivo de negocio. Y vamos a ver un ejemplo. Si quieres, vamos a ver un ejemplo aquí a continuación. Dale, Cris, para que vayamos materializándolo un poquito más. El caso es, hoy en día hay tantos datos y hay tantas soluciones que tú puedes inundar de iniciativas y de soluciones a la empresa.
pero la inundas y posiblemente no le estás pegando a lo que le tienes que pegar. Entonces, por eso decimos, en un mundo lleno de respuestas, es más importante saber hacer la pregunta que obtener la respuesta. Y esto es muy sencillo, como por ejemplo, ustedes entran y le hacen una pregunta a ChatGPT, y ChatGPT te va a devolver una respuesta a esa pregunta que le haces. Si esa respuesta no te gusta, tú le puedes preguntar otra vez, y ChatGPT te va a dar otra respuesta. Y si no te gusta, le puedes preguntar otra vez. Y puedes repetir ese proceso cuantas veces quieras. Y es preguntarle la misma cosa a ChatGPT y cada vez él te va a devolver respuestas distintas y casi que cualquier inteligencia artificial generativa. Es decir, hoy el tema no es obtener las respuestas. Hoy es más importante saber hacer la pregunta que obtener la respuesta. Entonces, por eso vamos a profundizar un poquito en cómo hacer las preguntas. Adelante, Cris. Entonces, primero, para poder hacer la pregunta, tenemos que entender que en cualquier proyecto de datos hay dos insumos básicos. El primero son los datos y el segundo son las preguntas de negocio. Entonces, un ejemplo de esto les voy a decir. Por ejemplo, una aerolínea. ¿Sí? Nos ha pasado de que una aerolínea dice, bueno, para mí es importante, por ejemplo, saber predecir el mantenimiento de los aviones, saber conocer cuáles son los componentes de un avión que van a fallar. Tienes data de los sensores de cada componente de mantenimiento del avión. Y la aerolínea dice, sí, sí tengo la data. Ok, ¿tienes data de cada cuánto fallan los componentes? Sí, sí tengo la data. ¿Tienes data por tipo de avión? Sí, sí tengo la data. Entonces, listo. Si tienes la data y la pregunta está clara, el problema siempre se puede hacer, es decir, siempre se puede resolver. Nosotros siempre decimos, cualquier pregunta se puede resolver, por extraña que parezca, siempre y cuando existan los datos. El caso 2 es un caso un poco más común y es un caso en el que no existen los datos, pero la pregunta es muy importante. Una vez nos pasó con una compañía muy importante de hamburguesas en Colombia, que es una cadena hamburguesera muy grande en Colombia, que nos dijo, es que los domicilios se están volviendo una parte muy importante del negocio, de la hamburguesería, del restaurante. Y quiere saber cómo en tiempo real puede crear un modelo que haga una venta cruzada de producto en el momento en que alguien está haciendo un pedido. Por ejemplo, no sé, aquí por ejemplo Brady llama a la hamburguesería un viernes por la noche y dice, es que yo quiero pedir el combo 3.1. Entonces, listo, ya Brady sabe cuál es el combo 3.1 y el restaurante te dice, listo, quiero el combo 3.1, pero de pronto identifican que Brady es la que está llamando y le dicen, Brady, es que sabes que yo creo que a ti te gusta el helado de chocolate. Te ofrezco el combo 3.1, pero por tan solo 3,000 pesitos te llevas un helado de chocolate. Eso es un modelo de venta cruzada. Es la venta en combo de diferentes productos. Entonces, estaba clarísima la pregunta. Le preguntamos a la empresa, a la cadena de restaurante, le dijimos, ¿y tienen los datos para hacerlo? Y la cadena de restaurante dijo, sí, claro, sí tengo los datos. Pues los datos los trabajamos con una agencia de domicilios, pero claro, ellos nos pueden entregar los datos. Entonces les dijimos, ok, vamos a obtener los datos. Dicen, listo, vamos a llamar a la cadena de domicilios. Cuando llamaron a la cadena de domicilios, que es la que hace la operación de los domicilios, como un domicilios.com, por ejemplo, la cadena de domicilios le dice, señores restaurantes, qué pena con ustedes, pero es que la información de los domicilios no es de ustedes, la información de domicilios es de nosotros. Entonces no les podemos entregar los datos. Ahí el restaurante se dio cuenta que el 85% de sus ventas que estaba haciendo por domicilios no estaba teniendo absolutamente ningún registro de ello y estaba perdiendo una oportunidad de oro para poder aprovechar sus datos. Ahí fue cuando esa empresa decidió crear, por ejemplo, su propio canal y su propia aplicación de domicilios. ¿Sí? Entonces, ese es el dato 2. Si la pregunta existe, pero el dato no está y es suficientemente relevante, hay que buscar estrategias para poder capturar el dato. Y el caso 3, de hecho, es el caso más común de todos. Y es que las empresas dicen, es que tengo datos por todas partes, tengo un montón de datos. El problema es que no sé cuáles son las preguntas que quiero o que puedo resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Definir o encontrar cómo
son las preguntas. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo definir unas preguntas de negocio. Entonces, la pregunta tradicional, la pregunta tradicional en data es una pregunta que tiene usualmente 6 elementos. El primer elemento es un tipo de pregunta y es, por ejemplo, como un qué, un quién, un cuándo, un cuál o un dónde. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Sé que esto parece muy teórico, pero ahorita lo aterrizamos. El segundo elemento es la unidad de análisis. Usualmente la unidad de análisis es la que está en la primera columna en una base de datos o en la primera y segunda columna. Es como la identificación. Tú puedes hacerte preguntas, no sé, si eres, por ejemplo, una compañía de construcción, acerca de tus clientes. Puedes hacerte preguntas acerca de tus empleados, los trabajadores. Puedes hacerte preguntas, no sé, de pronto tienes volquetas acerca de cada volqueta o acerca de cada máquina. O puedes hacerte preguntas acerca de los proveedores. Entonces, la unidad de análisis es sobre quién estás haciéndote la pregunta. La tercera, o el tercer elemento, es la ubicación. La ubicación muchas veces es opcional, pero es importante porque la ubicación te determina el rango sobre el cual estás haciendo el análisis. Cuando defines una ubicación, estás acotando, pero cuando no defines una ubicación, suponemos que estás hablando sobre data poblacional. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. El cuarto elemento es el tiempo, pero el tiempo es el momento que puede ser el momento del tiempo, que es el pasado, el presente o el futuro, y eso define el tipo de analítica que vas a aplicar. El quinto elemento es la respuesta esperada, que finalmente es una hipótesis, probabilidad, un valor que quieres encontrar, y por tanto el sexto elemento es la data. Finalmente la data es consecuencia de los anteriores. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque vamos a ver una pregunta. Pero este ejercicio quiero que les sirva para que cuando ustedes se hagan una pregunta, ustedes sepan si los datos que existen los tienen para resolver la pregunta o son insuficientes para resolver la pregunta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Y el ejemplo es la pregunta que tenemos ahí escrita. Esa pregunta es real y de hecho nos las hizo la Secretaría de Seguridad de Medellín hace más o menos unos 8 años, ¿sí? Que estaba muy interesada en crear modelos que permitieran intervenir la situación de violencia con los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín. Entonces la pregunta era esta: ¿cuáles niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín son propensos a ser utilizados en la comisión de ilícitos? Esa era la pregunta original. Y yo sé que la pregunta es compleja, de hecho ustedes la pueden leer otra vez. ¿Cuáles niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín son propensos a ser utilizados en ilícitos? Es decir, eso es como predecir cuándo va a ocurrir un ilícito utilizando niños. Y uno dice, es complejo, porque casi que estás prediciendo un delito, específicamente con niños. ¿Se puede resolver? Entonces, devolvámonos a lo que decía ahorita. Cualquier pregunta se puede resolver siempre y cuando existan los datos para resolverlo. Entonces, para poder encontrar si se puede resolver o no, si tenemos los datos o no, pues vamos a empezar a partir de esta pregunta en pedacitos, porque tenemos que buscar qué datos necesitamos y por tanto, quién tiene los datos. Entonces, ahí vemos el tipo de pregunta, que es un cuáles. El segundo elemento, de hecho, es la unidad de análisis, que en este caso son los niños, niñas y adolescentes. El tercer elemento es la ubicación, que en este caso es la ciudad de Medellín. De hecho, aquí hubo que acotar el tema de ubicación porque no podía analizarse la ciudad de Medellín, sino que era más importante analizar las comunas, los barrios, las calles, de hecho. El tiempo, no estoy hablando de quiénes serán propensos o quiénes fueron. El presente. Y finalmente la respuesta esperada, que es algo así como una probabilidad, que ahí le llamamos una propensión a ser utilizados en ilícitos. Entonces, cuando separamos la pregunta en esos elementos, podemos empezar a preguntarnos quién tiene datos de niños, niñas y adolescentes. ¿Quién tiene datos por ubicación? ¿Quién tiene datos de barrios, de comunas, de calles? ¿Quién tiene datos de ilícitos? Entonces te das cuenta de que los datos quizás no las tiene una sola entidad. Por ejemplo, ¿quién me dice aquí, quién tiene datos de los niños, niñas y adolescentes en una ciudad? ¿El Dani? El DANE, quizás, sí, puede ser. ¿Quién más? Bienestar familiar también.
Bienestar familiar, exacto. A veces, por ejemplo, los colegios, ¿sí? Hay alcaldías, por ejemplo, que tienen una Secretaría de Juventud, una Secretaría de Educación, una Secretaría de Deporte. De hecho, les digo algo con el dato de los niños, y es que los niños no podían analizarse como identificar al niño. ¿Por qué? Porque los niños son un dato sensible. Entonces, los datos sensibles, como el dato de los niños, no se puede utilizar. Tú no puedes identificar a un niño para ningún contexto. Entonces, lo que puedes hablar es de las características del niño, pero no de identificar al niño como tal. Entonces, luego, ¿quién tiene datos, por ejemplo, sectoriales en una ciudad de la, por ejemplo, planeación, por calles, por comunas, ¿sí? Y luego, ¿quién tiene datos de, quién tiene datos de violencia, ¿sí? De seguridad? Entonces, la policía, la fiscalía. Entonces, cuando tú juntas todos los datos, te das cuenta de que puedes resolver la pregunta de negocio. Entonces, pasando este ejercicio, y quiero que este ejercicio les sirva para todos los propósitos, pues vamos a ver un poco cómo juntas todo lo anterior que hemos venido conversando. Entonces, la idea, como ustedes lo ven allá a la izquierda, es que la estrategia de negocio, todavía el de la izquierda que solamente, la estrategia de negocio está dada por dos variables. Una primera variable que es el nivel de impacto, ¿sí? El nivel de impacto es lo que mide la altura en el eje Y, la altura en el eje Y de una iniciativa. ¿Y qué es el nivel de impacto? El nivel de impacto no es más de cada iniciativa que tanto está impactando la estrategia del negocio. Es decir, si estamos buscando acelerar ventas, pues básicamente lo que es qué iniciativa te permite acelerar ventas de manera más importante. Entonces, eso te mide, por ejemplo, la altura en el eje Y. Pero luego en el eje X tienes el tiempo, que el tiempo está más relacionado con el tiempo y el costo. Usualmente las iniciativas que toman más tiempo son iniciativas que cuestan más, cuando hablamos en términos de datos. Entonces, cuando tú juntas esas dos variables, el nivel de impacto en el eje Y y el tiempo en el eje X, sabes que deberías priorizar todas aquellas iniciativas que tienen un alto impacto y que se hacen en menor tiempo. Luego sigues por las que están arriba a la derecha, las que son de alto impacto, pero te va a tomar más tiempo. Luego sigues por las tácticas, las que son de bajo impacto, pero que puedes sacar rápido. Y por último dejas las que están abajo a la derecha, que son las de bajo impacto, pero te toman más tiempo. Cuando tú haces la estrategia de negocio de esta manera, puedes garantizar el retorno de inversión de las iniciativas de data en tu organización. Y es que terminas haciendo las que son de alto impacto, que son las que tienen más retorno y te ayudan a financiar el resto de iniciativas que quizás tienen menos impacto y que te va a tomar más tiempo. ¿Qué es lo que viene haciendo la inteligencia artificial finalmente con esto? Entonces ahora sí, el gráfico de la derecha, y es que vamos a ver unos puntos que son azul clarito. Y lo que hace la inteligencia artificial es que te permiten, te están generando diferentes niveles de impacto, pero sobre todo con una característica y son de rápida implementación, de tiempo muy corto. Y es porque casan los proyectos en las organizaciones. Y es porque muchas veces no se dan cuenta de esta estrategia y terminan haciendo las iniciativas que no son de muy alto impacto, pero que sí tienen un tiempo y un costo. Pues entonces está la clave para que no fracasen en su estrategia de implementación de analítica. Yo creo, Tim, no sé si aquí, bueno, aquí lo quiero finalizar con esto que está abajo y es, independientemente de la estrategia, las iniciativas que vayan a hacer arriba, recuerden que es importante siempre trabajar en los ítems de abajo, que son la arquitectura, la calidad y el gobierno, para que hagamos un ejercicio de una estrategia cohesionada y no resulte en una estrategia de data en la que todas las iniciativas terminan de estar desconectadas unas de otras. Entonces, la tecnología está preparada para la inteligencia artificial, pero lo están sus datos y su estrategia. Entonces, bueno, no sé, yo hasta aquí, Chris, dejaría la presentación y un espacio de pronto para algunas preguntas, comentarios.
Perfecto, pues habilitamos el chat para las personas que estén interesadas en extender algún tipo de pregunta, comentario, duda, inquietud, o pueden levantar la manito también si quieren, les habilitamos el micrófono sin problema. Adelante, Bridi. Muchas gracias. Después de esta interesante abrebocas y que hace falta y es necesario porque he estado en varias, en varios webinars y eventos presenciales en donde esto no quedaba tan claro. El curso, ya estoy súper interesada en el curso, entonces quisiera saber algo más acerca de él. Ok. Bueno, yo creo que parte de la idea con el curso es que, a ver, hay una situación y es que muchas empresas quieren ser maduras en datos y la madurez se venía confundiendo un poco con el tipo de tecnología que utilizas. Entonces, hay como una sensación a veces de que las empresas que usan inteligencia artificial son las empresas más maduras. Y nos hemos dado cuenta que muchas veces utilizan inteligencia artificial por hacerlo. De hecho, nos ha pasado, les cuento una cosa, nosotros tuvimos un cliente el año pasado que quería una solución y la solución era una solución que le permitía hacer mantenimiento predictivo de componentes de unos vehículos, de una flota grande de vehículos. Pero la solución se resolvía con analítica tradicional, no tenía componente de inteligencia artificial generativa. Cuando terminamos el proyecto estábamos diciendo, venga, la solución está generando el impacto de negocio que está buscando y nos decían, sí, sí lo está generando, pero no tiene inteligencia artificial generativa y queremos que tenga inteligencia artificial. Y decíamos, pero es que la solución no necesita inteligencia artificial generativa. Y nos decía, sí, pero es que queremos decir que está utilizando inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el objetivo es que ustedes logren crecer en un nivel de madurez en datos. Y el nivel de madurez en datos está más relacionado que con la tecnología es, tú puedes utilizar inteligencia artificial o puedes utilizar analítica tradicional. Puede que trabajes solamente con tableros. Lo importante es que lo poco que tú hagas genere impacto importante para tu negocio, el impacto que estás esperando, porque no tiene sentido que utilices tecnología muy moderna y no logres impacto. O sea, aquí la clave se debe centrar sobre todo en el impacto. Gracias, Byron. Y me surgió otra pregunta y resulté siendo Juanita Preguntona. Em, Respecto al tema de el hacerlo de forma tradicional, el análisis de datos, se sigue presentando esa situación particular y álgida, y es que seguimos estando siendo dispersos en quién tiene el control, en el mantenimiento, en la arquitectura y en la misma tradicionalidad. Por eso es que se pierde cuando entra la inteligencia artificial, el que sí lo puedo hacer por acá o no lo puedo hacer, porque no existe quien eh, lidere o quien lo pueda hacer de forma idónea, porque cada quien lo hace sin que el gerente general o el CEO de la compañía intervenga, porque creo que es una falta de evangelización dentro de esta cultura. Y es que no, cuando se hacen este tipo de entrenamientos o se quiere cambiar un ERP, es muy difícil que se involucre el gerente general por sus múltiples ocupaciones, pero ahí también hay algo particular. Es que si no está desde ahí, pues por eso todo vive en desorden. Entonces, en esa trata tradicional, en ese análisis, ¿quién debiera centralizar esa información para que sea correcta? Porque sí veo que muchas empresas le están disparando para todas partes. Lo que tú dices no es la respuesta, es cómo se hace la pregunta, pero también quién centraliza y cómo podemos obtener esa data, si sea tradicional, de forma idónea. Sí, en eso hay varios esquemas y es que tú puedes tener un equipo interno, puedes tener un equipo externo, pero lo que sí es obligatorio, sí o sí, es que la dirección estratégica de la compañía, sea el gerente general o sea la vicepresidencia comercial, pero sean los tomadores de decisión del negocio, estén involucrados en el enfoque que estás teniendo de la estrategia de datos. Eso es fundamental. Si eso no lo tienes, tienes una altísima probabilidad de que el proyecto, por más diseñado que tú lo tengas, por más bien diseñado que tú lo tengas, no llegue a buen término. Y eso tiene mucho que ver también con un factor de cultura. Por eso decimos,
La tecnología está preparada, pero muchas veces las personas en la compañía no lo están. Entonces, sobre todo, hay que hacer un ejercicio de involucramiento. Hay una premisa muy básica y es, por ejemplo, si tú estás diseñando una solución para mercadeo, mercadeo tiene que estar involucrado en el ejercicio. Pero esto no puede ser un ejercicio simplemente de que sea el área de TI el que esté diseñando una solución para mercadeo. Tiene que estar involucrado el equipo, que es el usuario directo del negocio. Perfecto. Ok, gracias. Por otro lado tenemos a Nora Marcela. Dice el siguiente paso, ¿cuál podría ser? Nora, igual tienes el micrófono abierto por si quieres extender la pregunta. Veo que estás intentando hablar, pero no te escuchamos. Si quieres que me repites la pregunta tal cual ella la escribió, a ver si... Dice, sí, y el siguiente paso, ¿cuál podría ser? Queda ahí el cuestionamiento. Bueno, el siguiente paso es, bueno, por supuesto, tomar la formación aquí con Bridgechamp. El siguiente paso también está muy relacionado es con, vamos a definir cuáles son las preguntas de negocio que se hacen en la organización, cuáles son las que son relevantes y cuáles son los elementos básicos para que puedas tener una estrategia efectiva. Entonces, básicamente es conocer qué es lo que te genera impacto. Definiendo qué es lo que te genera impacto, generamos cuál es el paso a paso para que logres ese impacto en el corto plazo. Esos son los pasos, ¿sí? De hecho, como ustedes se han dado cuenta, yo creo que en el transcurso de la charla, los conceptos no son técnicos ni siquiera. Los conceptos son más conceptos de negocio. Lo técnico lo resolvemos, pero lo importante no es lo técnico, lo importante es la aproximación desde el negocio. Perfecto, Nora. Pues bueno, no sé si con eso resolvimos tal vez tu inquietud. De todas formas, la posibilidad de seguir una conversación posterior queda abierta a través de Bridgechamp. El objetivo, como lo decía Natalia en su momento, es posterior a ello tener una especie de capacitación más focalizada, tocando unos puntos claves dentro de todo el desarrollo de la estrategia de datos en una organización y que seguramente les haremos llegar el detalle para darles a conocer pues toda la dinámica, la forma, los tiempos, etcétera, y que obviamente pues esto resulte en crecimiento y en fortalecimiento de estas habilidades a través de los datos. Nata, creo que se nos acabó el tiempo, nos Sí, pasamos un ya. poquito. Sí, no, siguiendo con lo que estabas diciendo, pues los invito a todos a que estén pendientes tanto de nuestras redes sociales como de nuestro mail. Ahí vamos a estar lanzando pues la convocatoria para la capacitación que vamos a hacer junto a iData, que va a estar muy interesante. Y pues muchas gracias a todos por asistir, a nuestros Diamond Members, obviamente KPMG, Compensar, Morenos, Pilgrim, Araujo Ibarra y Pasarex, y pues obviamente a Idata, a Cristian y a Byron por la charla de hoy, y pues igual excusarnos con todos porque empezamos un poquito tarde. Nata, mil gracias a ti por la invitación y a todos los Muchas asistentes, gracias pues, a todos también. Listo, muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno, feliz día a todos, que estén bien. Chao.